Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos un día más a estos devocionales que ya, tanto por vuestra parte como por la mía, ya es algo normal que cada mañana nos levantemos y ya escuchemos la primera palabra tiene que ser siempre la palabra de Dios. La primera oración es muy importante para que de esa manera estemos ya trazando la línea de lo que va a ser el resto del día. Hoy es día 1 de mayo. No sé si en los países donde ustedes nos están viendo y escuchando en este momento también es un día feriado, un día festivo. Aquí en España lo es. Hoy es el día del trabajador. Pero eso no significa de que nosotros no vamos a trabajar para el Señor, sino más bien todo lo contrario. En la obra de Dios, en el reino del Señor, claro que es bueno descansar y renovarse y tomar vacaciones, pero cuando se trata de compartir y de predicar la palabra de Dios, no hay descanso que valga. La Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y en este día 1 de mayo de 2020, Día del Trabajador, nosotros estamos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Como habéis podido comprobar, a lo largo de la semana yo he estado compartiendo cosas referentes a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero en este último día de devocional, porque sabéis que los sábados y los domingos no tenemos el devocional, yo quiero leerles el último mensaje, digamos la última oportunidad que el Señor le da a la iglesia de Éfeso de ponerse en orden, de alinearse. Y este último mensaje lo tenemos en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, el capítulo 2. Y el mensaje para la iglesia de Éfeso dice así. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis queridos hermanos, este es el último mensaje que recibe la iglesia de Éfeso, por lo menos según lo que nos cuenta y relata la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso empezó de una forma muy sencilla, muy humilde, con un pequeño grupo de unos creyentes que no las tenían todas claras, vuelven a ser bautizados por el apóstol Pablo, y ahí arranca, ahí comienza una iglesia realmente que creció de una manera tremenda. Pablo estuvo al frente de esa congregación durante 2 años, posteriormente le pide a su hijo en la fe, Timoteo, que atienda, que pastoree a la iglesia. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, el capítulo 19, donde vemos que incluso el día de la despedida, el apóstol Pablo le dice a los ancianos que están allí presentes en ese momento, sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y también les dice, y sé que de entre vosotros se levantarán algunas personas que van a tratar de hacer daño y crear divisiones en la iglesia. Sea como sea, tenemos el mensaje de Hechos capítulo 19, tenemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios y tenemos este último mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, el capítulo 2. La iglesia tuvo una temporada extraordinaria. Las características, digamos, buenas o positivas que se mencionan aquí, pues son realmente dignas de elogio. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no pueden soportar a los malos. Habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Es decir, era una iglesia con un discernimiento espiritual extraordinario. Una iglesia, digamos, buena, de sana doctrina,
una iglesia con unos ministerios que estuvieron ministrando en la congregación extraordinarios. Tenemos el caso de Juan, tenemos el caso de Priscila y Aquila, tenemos el caso del apóstol Pablo, de Timoteo. Es decir, una iglesia realmente buena, una iglesia realmente que cumplía muchas condiciones bíblicas para ser una buena congregación. Pero pasó el tiempo y una de las cosas que el Señor le dice a la congregación de Éfeso es que habían dejado su primer amor. Se habían enredado tanto en actividades, en programas, en cosas que hacían, que al final habían olvidado lo principal. Y es que lo principal no es lo que hacemos. Podemos estar todo el santo día haciendo y haciendo cosas, pero lo principal es que Dios sea lo primero en nuestra vida. Ahora, esto del primer amor, yo he escuchado a muchas personas que lo interpretan de una forma incorrecta. Algunos dicen, bueno, el primer amor es como el noviazgo, ¿verdad? Donde todo es bonito, todo es precioso, todo es novedad. Pero después, con el paso del tiempo, en el matrimonio, todo se va como enfriando, se va perdiendo. Sí, nada que ver. Sí, esto es una interpretación totalmente equivocada. Con el paso del tiempo, el amor no se enfría ni desaparece. Se va consolidando, se va fortaleciendo, llega a otros niveles de madurez. Pero eso del primer amor, la misma palabra lo dice, el primer amor tiene que ser el Señor. Y no la obra del Señor. Algunas personas terminan enamorándose del ministerio en vez del Señor que les ha dado el ministerio. Hace unos días le daba un consejo a un joven pastor de México y le decía, mira hijo, una de las cosas que tienes que evitar es evitar enamorarte de tu ministerio. Porque de quien tenemos que enamorarnos es del Señor. El ministerio puede ser mayor o menor. Hoy lo puedes tener o mañana no. Hoy te puede decir el Señor, siéntate y cállate la boca durante un tiempo. O te puede tener en una continua y permanente actividad. Pero sea como sea, el primer amor, lo primero en la lista de prioridades, no tiene que ser lo que hacemos, nuestro ministerio, sino tiene que ser el Dios que nos ha llamado al ministerio. Por lo tanto, en este día me gustaría que reflexionáramos acerca de qué es o quién es el que ocupa el primer lugar en nuestra lista de prioridades. ¿Es el Señor el primer amor? ¿Gira nuestra vida en torno a Él? ¿Somos cristocéntricos o somos gente egocéntrica? ¿Es el Señor nuestra meta? ¿Es nuestro objetivo hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en ti? Hay algunas personas que lamentablemente claman, oran y recurren al Señor cuando tienen la soga al cuello, cuando se encuentran sin trabajo, cuando están enfermos, cuando tienen un problema económico familiar, pero después se resuelve la situación y vuelven otra vez a la rutina, a la monotonía, incluso a apartarse nuevamente del Señor. Y eso no es una vida cristiana seria. No podemos vivir de esa manera. Ahora sirvo al Señor, mañana lo abandono, ahora me congrego, mañana abandono la congregación. No, tenemos que ser cristianos estables, cristianos maduros, no niños fluctuantes, como también nos dice la carta de Pablo a los Efesios. ¿Y cómo se consigue esa estabilidad? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de madurez, de firmeza, de estabilidad? Pues muy fácil, poniendo al Señor en primer lugar en nuestra vida. Por encima de la familia, por encima del ministerio, por encima del trabajo, Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y no recurrir a Él para informarle de lo que ya hemos decidido. Y después encima nos enfadamos, ¿verdad? O algunos se enfadan cuando el Señor nos respalda lo que ellos han decidido, pero nunca le han consultado al Señor ese negocio, ese viaje o cualquier otra actividad. Por lo tanto, vamos a comenzar a poner en orden nuestra vida. Vamos a comenzar a revisar qué es lo que nos ha robado tiempo, en qué hemos invertido nuestros recursos materiales. Vamos a comenzar a examinarnos a nosotros mismos y vamos a ver si realmente queremos que el Señor sea lo primero o no nos conviene o no nos interesa desde nuestro punto de vista, porque queremos llevar nuestra propia agenda. Y queremos que Dios respalde mi vida y mi agenda y no nosotros involucrarnos y meternos 100% en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, yo espero que durante toda esta semana, desde el día lunes que comenzamos hasta hoy, viernes, estos devocionales basados en la carta de Pablo a los Efesios, pensando en cómo era esta congregación,
sirvan para sacudir nuestras conciencias. Y recuerden, el Señor le da una oportunidad, la última oportunidad a la iglesia de Éfeso. Le llama al arrepentimiento. No está hablando con inconversos. No está hablando con la gente, digamos, del mundo, como solemos decir nosotros. Sino está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Y es que, claro, la iglesia tiene que ser llamada al arrepentimiento porque muchas veces nos hemos enredado en cosas y hemos perdido dinero y hemos perdido tiempo y hemos llevado a las ovejas a un lugar que al fin y al cabo no sirvió para nada. Claro que tenemos que reflexionar y arrepentirnos muchas veces de cosas que como iglesia, como institución, como denominación hemos hecho. Sería soberbia y orgullo por nuestra parte pensar que nuestra iglesia todo lo que hace lo hace bien. Sería una soberbia por nuestra parte pensar que nuestra denominación es mejor que todas las demás. Cuidado, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu y viene el orgullo. Tenemos que estar constantemente dependiendo del Señor para no equivocarnos, pedir sabiduría de lo alto, para no aceptar cualquier oferta que nos venga, creyendo que nos viene de parte de Dios y al final se nos vuelve nuestra propia contra. Pero finalmente hay una recompensa. Claro que siempre hay una recompensa para el obediente, para el fiel, para el que vive en orden y en santidad. Y en este caso, la recompensa que el Señor le promete a la iglesia de Éfeso, os la vuelvo a leer. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que comió Adán y Eva, y todos sabemos las consecuencias que experimentaron. No, del árbol de la vida, que es tipo de Cristo. Ese árbol que se dejó de ver y desapareció a lo largo de la historia desde el capítulo 3 del libro de Génesis, vuelve a aparecer otra vez en el paraíso de Dios. Y de ese árbol, si vencemos, si somos fieles hasta la muerte, si verdaderamente el Señor es lo primero en nuestra vida, podremos comer y disfrutar de su sabor y disfrutar de su fruto. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar una mañana más y poner nuestra vida y este día en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, en esta mañana, porque una vez más nos permites comenzar el día contigo. Señor, ayúdanos a que tú seas lo primero y más importante en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, que todo gire en torno a ti, porque al fin y al cabo eres tú el que mereces la honra, la gloria y ocupar el primer lugar. Bendice a mis hermanos, Señor, danos un fin de semana glorioso y bendecido y sigue utilizando nuestra vida para tu honra y tu gloria en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y como anuncio especial, quiero decirles a todos ustedes que este próximo domingo, dentro de un par de días, primer domingo del mes de mayo, vamos a volver a celebrar la Santa Cena. Vamos a comer el pan y el vino. Todos los que quieran y puedan hacerlo y se quieran juntar con nosotros, pues tengan preparado todo, porque Dios mediante el domingo a las 6:30 de la tarde, hora de aquí de las Islas Canarias, nosotros celebraremos otra vez la Santa Cena y vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube el culto. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por todas las oraciones, por todo el apoyo que estamos recibiendo de parte de ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos esta tarde otra vez en directo a través de Facebook en ese tiempo de preguntas y respuestas. Y por supuesto, recuerden, Dios siempre lo primero, para que de esa manera nuestra vida vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.